Si has estado experimentando problemas para gestionar tus emociones, tienes problemas de carácter, quédate, esta historia te va a interesar. Yo en el pasado había estado teniendo problemas para poder gestionar mis emociones. Simplemente había veces que sentía que me superaban. Tenía el sistema nervioso ya colapsando, a veces de ira por injusticias que pasaban, de muchas emociones. Entonces yo ya no sabía qué hacer. Pero justamente hace 3 años, un día desperté de mi cama y me puse a anotar una historia que había llegado a mi cabeza. Esta historia se llama El vagabundo y el caballo y quiero compartírselas, porque al principio yo no la entendía, pero una vez que me fui acercando a Dios, una vez que me fui acercando a Cristo, un día por alguna extraña razón me empezaron a aparecer caballos en internet o veía en la calle. Incluso una amiga subió una historia de un caballo y en eso recordé esa historia y la volví a leer. Y lo que decía la historia me hizo totalmente sentido y me ayudó a entender mis emociones y a entender que no estoy solo en esto. Ustedes tampoco están solos en esto. Tienen un Dios que los puede ayudar. Y de eso va esta historia. Que cuando la volví a leer y vi cómo fue nombrado el vagabundo, eso me hizo todo el sentido del mundo. Entonces, se las comparto. El vagabundo y el caballo. Había una vez un hombre que estaba vagabundeando y que había pasado por todo tipo de adversidades. Un día decidió pasar por un pueblo. El pueblo era uno de los más importantes del reino, y justo ese día el rey estaba llevando a cabo un evento en el centro del pueblo. Había una gran multitud, por lo que el vagabundo se acercó a observar qué pasaba. El rey, tras oír la historia que había un caballo que era imposible de domar, mandó a traer al caballo y a sus cuidadores. El caballo era más fuerte y grande de lo normal para un caballo. El rey, engreído solo como él mismo, pensó que sería fácil domar a aquel caballo, por ser el soberano gobernante de la región, a lo que fue el primero en intentar subirse al caballo, diciendo que consigo bastaba para domarlo. En eso, que al primer intento de subirse, rápidamente el caballo lo tiró, lo volvió a intentar y de nuevo lo tiró. Enfadado, solo como él podía hacerlo, decretó que aquel que lograra domar al caballo sería reconocido no solo como rey, sino como rey de reyes. En eso, llegó el más fuerte, rápido y habilidoso de sus guerreros y dijo: yo lo domaré. Engreído el guerrero por su gran fortaleza física, pensó que solo él podría domarlo, a lo que, al primer intento del guerrero, lo derribó. Lo volvió a intentar, pero sin éxito. En eso llegó el más inteligente del reino, pensando que ya tenía la solución para poderlo domar, y que era algo realmente fácil. Engreído por su inteligencia, empezó a medir por aquí, empezó a medir por allá, y trajo herramientas, a lo que construyó un aparato para al fin poder domar al caballo. Al momento en que le puso el aparato al caballo e intentó subirse, el caballo rápidamente rompió el aparato y tumbó a aquel hombre. El rey, al ver que ni el más poderoso, ni el más fuerte, y ni el más inteligente podían domar al caballo, pensó que nadie más podría hacerlo. En eso, que el humilde vagabundo llegó y vio al caballo a los ojos, y vio todo el dolor y el sufrimiento que había atravesado aquel caballo. En eso decidió acercarse al caballo. El rey, el guerrero, el inteligente y demás personas vieron al humilde vagabundo con extrañeza y misterio, y algunos murmuraron diciendo: ¿qué acaso ese tipo está pensando montar al caballo? En eso, el vagabundo y el caballo se vieron a los ojos, y el caballo vio que el vagabundo comprendía su dolor, a lo que el vagabundo se acercó a acariciar al caballo. El caballo, al ver que aquel hombre no intentaba domarlo, sino ser su amigo, dejó que se acercara.
Y aquel hombre abrazó al caballo, reconoció al caballo como su amigo. En eso, el caballo se agachó para que el hombre pudiera subir. Nadie lo podía creer. El mismo fuerte caballo que en el pasado había derribado a decenas de hombres, incluso al mismo rey, estaba aceptando a un simple vagabundo. El vagabundo, tras subirse al caballo, lo abrazó fuertemente y le dijo: «Somos amigos». En eso, el rey reflexionó y se dio cuenta de la grandeza de ese humilde hombre y dijo: «Quiero aprender de ese hombre». Entonces, el rey proclamó al vagabundo como Rey de Reyes y todos celebraron al vagabundo siendo declarado y reconocido como Rey de Reyes. Si tú te quedas hasta el final a oír la historia, podrás entender por qué exactamente me ayudó a transformar mi carácter. Yo había muchas veces intentado con mis propias fuerzas. ¿Cuántas veces no hemos sido el guerrero intentando tomar a la fuerza nuestros impulsos, nuestra ira, emociones que son complicadas de manejar? A veces intentamos las cosas con nuestra propia fuerza. Queremos tratar de analizarlas, comprenderlas, pero a veces ni así se puede. ¿Cuántas veces nada más por querer ser como somos queremos tomarlas? Y no funciona así. A veces uno es ese caballo. Y Dios se acerca, Jesucristo se acerca a nosotros, toca nuestra puerta. Y dice: «Déjame entrar a tu vida, que yo te puedo ayudar». Cuando dejamos que Dios guíe nuestra vida, es cuando realmente empieza a haber una transformación en nosotros, en nuestro carácter. Empezamos a dar frutos del Espíritu. Y de esto va esta historia. Porque cuando vi que el vagabundo fue declarado Rey de Reyes, entonces ahí entendí quién era ese vagabundo. O sea, antes yo no era cristiano. Sí creía en Dios, sí veía a Jesús, pero lo veía como un maestro. Pero en el momento en que entendí que el único que es declarado Rey de Reyes es Cristo, recordemos lo que se dice en el libro de Apocalipsis, que vio al Señor toda su gloria. En su muslo decía Rey de Reyes y Señor de Señores, título que solo le pertenece a Dios. Entonces, Dios quiere ser tu amigo, quiere que lo dejes pasar a tu vida, porque yo ahora entiendo por qué Dios quiso usar esa parábola, porque a veces somos como el caballo, no sabemos hacia dónde va nuestra vida, pero ¿sabes quién sí sabe? El jinete. El jinete sabe hacia qué lugares va a recorrer, dónde va a hacer paradas. El jinete sabe todo eso, el caballo no. Y Dios es nuestro jinete. Solo Él sabe realmente hacia dónde nos va a dirigir. Sabe Él realmente el propósito que vamos a tener. Sabe cómo entender nuestro temperamento. Sabe entender nuestras emociones. ¿Quién más no conoce mejor un caballo que su jinete? Y justamente el caballo es el mejor amigo del hombre. Ha estado en las guerras en todo momento. Entonces, justamente es como la historia correcta, usando los ejemplos correctos para yo entender que puedo confiar en él y él me va a entender. Puedo confiar en que va a guiar mi carácter para ser transformado. Y también puede transformar tu carácter. Simplemente cuando tú sientas que hay una situación que te puede superar, pídele a Dios que temple tu carácter. Y el Señor te lo va a templar, te va a calmar, vas a encontrar paz. Porque la paz que Él ofrece no es de este mundo, no es la paz que ofrece el mundo, es la paz de Dios. Entonces espero y de corazón esta historia te pueda ayudar a transformarte, permitir que Cristo te siga transformando. Espero que tengan un lindo día. Saludos y bendiciones.